Máximo Flaqui Guapo, te doy la bienvenida, yo desde Puebla, tú en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Fernanda, me da mucho ¿verdad? Me da mucho gusto saludarte en esta mañana de martes 3 de octubre. Hace 50 años no era martes, sino miércoles. Era un día en donde la gente sabía que iba a haber un movimiento, una manifestación, una marcha, algo por el estilo, en la Plaza de las Tres Culturas. Así lo habían anunciado el Consejo Nacional de Huelga y también los medios de comunicación. Jacobo Zabludovsky en su diario Nescafé, que se transmitía a las 7 de la mañana en el Canal 2, había dado cierta información y también venía en los periódicos que circulaban en el Distrito Federal, el Universal, el Sol de México, el Heraldo, el Excelsior. En la tarde de ese miércoles, después de que se reuniera gente como Gilberto Guevara, como Luis González de Alba, como El Pino, como Salvador Martínez de la Roca, entre algunos tantos más, se reunieron en el edificio Chihuahua, ahí para hablar con estudiantes, cientos de estudiantes que se habían reunido durante esa tarde. Algo pasó, un helicóptero aventó un par de bengalas y comenzó el tiroteo. Hasta el día de hoy no se sabe la cantidad ni de muertos ni de heridos que hubo esa tarde de miércoles 2 de octubre de 1968. No se sabe quién dio la orden, no se sabe si fue una confusión, si fue una orden deliberada de disparar en contra de los estudiantes. Lo que se sabe es que ahí en la mitad había algunos periodistas, algunos que estaban entre la multitud, otros más que lo veían desde lejos, como podía ser algunos que hoy en día siguen en funciones. Estaba Oriana Fallaci a la mitad de la manifestación, de la protesta, esta extraordinaria periodista italiana que escribió, entre otras cosas, libros que tienen que ver con el 68, entrevistas con la historia. Es un libro que tendrían que tener hoy en día quienes nos están escuchando. En la noche no salió Jacobo Zabludovsky porque Zabludovsky, como lo dije, no tenía el noticiero nocturno, sino tenía el noticiero matutino. Quien salió fue Ignacio Martínez Carpinteiro en el Canal 2. Y después de él, porque hay que recordar que los noticieros en ese entonces no salían a las 10:30 de la noche, sino eran más temprano, el estudio de Manolo Fábregas, que tenía como invitado a Rafael. Esa era la televisión. El 3 de octubre, temprano, los periódicos consignaron, de una forma u otra, bajo las restricciones que tenía la prensa en ese entonces, restricciones que en algunos casos no han desaparecido, lo que había sucedido en Tlatelolco. El Excelsior, dirigido en ese entonces por Julio Scherer García, trató de dar, bajo esas mismas restricciones, un panorama de lo que había sucedido, de los acontecimientos de Tlatelolco. Y Abel Quesada, que sabía que no había mucho margen de maniobra, hizo un cartón llamado ¿Por qué?, en lo único que se veía era el color negro. Todavía hay sobrevivientes de Tlatelolco, por supuesto. Hoy algunos de ellos marcharán, algunos tantos más lo verán o lo escucharán a través de los medios de información, y poco a poco se ha ido olvidando lo que pasó y por qué pasó en ese 2 de octubre. Hoy estamos en una época en donde algunos de los participantes son gobierno. Curiosamente, algunos de los participantes que estaban entre los estudiantes y otros más que estaban en el poder. Hoy es 2 de octubre y lo que no debiera de olvidarse, ni para nosotros ni para la gente que nos escucha, es las razones por las cuales se dieron esas manifestaciones. Manifestaciones que buscaban fundamentalmente ensanchar libertades. Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de presos políticos, abolición del delito de disolución social. Que no era otra cosa que pedir que la gente pudiera pensar y manifestar sus ideas si éstas eran distintas a las que tenía el poder. Poco a poco estamos viendo a nivel mundial que ese tipo de luchas, que no solo se daban en México, sino que se estaban dando en otras partes del mundo, Francia, Estados Unidos, Checoslovaquia, entre algunos otros sitios,
se han ido mermando. Esas libertades se han erosionado en los últimos tiempos. Veamos nada más lo que sucede en los Estados Unidos, en donde la discriminación y el racismo han ido acotando dichas libertades. O lo que puede estar pasando en Europa ante el miedo a lo distinto, a lo extraño. O lo que puede estar pasando en Sudamérica, en África, en Medio Oriente. Los avances que se dieron en el 68, con situaciones trágicas, cruentas, sangrientas como las del 2 de octubre, aún hoy en día tendrían que analizarse. Y tendría que verse qué se ha olvidado de ese miércoles 2 de octubre a este martes. ¿Y qué damos por hecho cuando las libertades nunca tienen que darse por hecho, sino todo lo contrario? Es una lucha cotidiana y creo que en estos micrófonos se hace. Porque, como se decía en el 2000, la libertad existe. Y gracias a ello, hoy juntos somos y sonamos libres. No más para que no se nos olvide. Hoy ha habido ya una serie de acciones en diversas partes de la Ciudad de México. Desde ayer que se puso esta instalación en Rectoría, en donde se dice nunca más. Y creo que no se nos tiene que olvidar. Nunca más debiera pasar algo como lo del 2 de octubre. La bandera se izó a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México y habrá una serie de marchas, esperando que éstas no sean violentas, porque si algo debe de traer la cuarta transformación, es eso. Entender que viene una nueva época y que esa nueva época también tiene que tener una convivencia distinta entre los ciudadanos y el poder. Ojalá y esa oportunidad no se pierda. Un gran saludo a la gente que está contigo en Puebla en esta mañana, Fernanda, y a la gente que nos escucha a través de Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Mi cuenta de Twitter es GOliveros. Y la pregunta que hizo hoy en la mañana la reitero. ¿Se olvidó ya el 2 de octubre? Yo creo que para un gran sector de la población sí. Por eso utilicé estos minutos para hacer ese pequeño recuento. Muy pequeño, pero que tiene una poderosa energía para que no se repitan no solo ese tipo de acontecimientos, sino la pérdida de esas libertades que pueden olvidarse también en un tris. Un gran abrazo a todos. Gracias, mi querido Flaquiguapo, por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Es una reflexión muy, muy fuerte, muy interesante la que haces. Fuerte en el sentido de el derramamiento de sangre, ese cartón del que hablas, de color negro. En fin, sí quisiera, y estoy de acuerdo contigo, que los jóvenes de hoy tendrían que conocer la historia de México, recordar lo que significa que muchos de sus padres hayan luchado contra un gobierno, contra el status quo, ¿no? Y cómo muchos de ellos dieron la vida por sus ideales. Hoy los jóvenes, insisto, luchan desde su computadora, ¿no? Son guerrilleros de café, o como aquellos chairos que insultan y se quejan, pero nada hacen. Qué distinta juventud, ¿verdad?